Bueno, entonces vemos la consulta del ejercicio 3. En el inciso A nos decía que determinemos si la serie es convergente o divergente aplicando el criterio de comparación o el criterio de comparación por límite. Del límite también se le llama. Entonces el 3 sí. En el 3i entonces teníamos esta serie que era la serie de 1 infinito del seno de 1 sobre n. Entonces, ustedes acuérdense que les decía el ejercicio que aplica en cualquiera de los dos criterios, o el de comparación o el comparación de límite. Entonces, en este caso yo elegí aplicar el criterio de comparación del límite. Entonces, ¿con quién lo comparo? Con esta serie, que es la serie armónica que es divergente, ¿bien? Entonces, fíjense que tiene un parecido, ¿bien? Una es la serie senos de 1 sobre n, y con la que lo comparo, que sé que es divergente, es la armónica, que es la sumatoria de 1 sobre n. Entonces el criterio de comparación del límite nos dice que supongamos dos series cuyos términos genéricos son positivos, ¿bien? Entonces nos dice que si nosotros tomamos el límite cuando n tiende a infinito del cociente de esa división de esos dos términos, y es igual a un c mayor a 0, entonces eso significa que ambas convergen o ambas divergen, ¿bien? Es igual a 0 y tenemos que la de abajo es convergente, entonces la del numerador también es convergente. Y por último, si es igual a infinito, la de abajo es divergente, entonces la de arriba también diverge. Entonces tomamos el límite del seno de 1 sobre n sobre 1 sobre n. Eso lo hacemos como cálculo auxiliar aparte. Acuérdense que este límite tienen que poner directamente el resultado porque el n es un número entero. Cuando nosotros resolvemos límites, estamos hablando de un x que pertenece a los reales, ¿bien? La variable pertenece a los reales. Entonces, resolviendo este límite parte, el límite cuando x tiende a infinito del seno de 1 sobre x sobre 1 sobre x. Fíjense que 1 sobre x tiende a infinito y nos va a tener que esto tiende a 0. Entonces, el seno de 0 es 0. Y 1 sobre infinito tiende a 0. Entonces, nos queda 0 sobre 0. Es una indeterminación. Entonces, aplicamos L'Hopital, derivamos numerador y derivamos denominador. La derivada del numerador del seno es coseno de 1 sobre x por la derivada de la interior, es decir, la derivada de 1 sobre x, que es menos 1 sobre x cuadrado. La derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. Es decir, que estas dos se van a cancelar. Esos dos términos se cancelan y nos queda que el límite cuando x tiende a infinito del coseno de 1 sobre x. X tiende a infinito, así que tenemos 1 sobre infinito y esto tiende a 0. Queda el coseno de 0. El coseno de 0 es 1. Y el límite de una constante es esa constante que en este caso es 1. Así por el teorema tenemos que 1 nos da que es igual a 1 cuando x pertenece a los reales. Por lo tanto, ese va a ser el mismo valor que va a tener el límite cuando n tiende a infinito, que también va a ser 1.
Este criterio nos decía que si hallábamos un número que era mayor a cero, eso significa que ambas series tenían el mismo carácter. Es decir, la serie seno de 1 sobre n y 1 sobre n tiene el mismo carácter. En este caso, la serie seno de 1 sobre n es divergente también, porque esta también lo era. La serie armónica era divergente y por lo tanto esta también va a ser divergente, porque tiene el mismo carácter. Y la última también aplica el mismo criterio, aplico el criterio de la comparación del límite. A mí me gusta más este criterio que el otro de comparación porque por ahí es bastante confuso resolver una desigualdad. Al pasar los términos por ahí se confunden algunas cosas. Hay que tener mucho cuidado de esa parte, como esto. Sí, fíjense que es bastante complicado ahí hacerlo. Hay que tener hay que tener en cuenta ciertas propiedades de la potencia también. Entonces en la última también aplico yo el criterio de la comparación del límite, la compara también con la serie divergente. Fíjense que esta también tiene un cierto parecido, ¿bien? A la serie armónica. El logaritmo de n sobre n y la divergente, la armónica era 1 sobre n. Entonces la compara también con esta, como el límite cuando el límite de el logaritmo natural de n sobre 1 sobre n. Ahí tenemos el producto, en el numerador va a ir el producto de los extremos, es decir, el logaritmo de n, el logaritmo natural de n, el logaritmo natural de n por n sobre el producto de los medios que es n por 1, que es n. Entonces ahí se van a cancelar n con n, se cancelan estos dos, y nos queda el límite del logaritmo natural de n. Cuando n tiende a infinito, el logaritmo natural de infinito es infinito. Entonces nos da igual a infinito, y eso el criterio nos decía que si nos daba igual a infinito y nosotros conocíamos que la serie que está en el denominador era divergente, teníamos que, por lo tanto, la serie del numerador, que era en este caso la que teníamos inicialmente, el logaritmo natural de n sobre n, es también divergente. Bien. Ese es el otro caso que se nos presenta, aquí, el 3. Entonces nosotros llegamos que el cociente es infinito, sabíamos que la de abajo era divergente, entonces la de arriba también va a ser divergente. Luego tarea puede ser el 4b. La integral estaba muy fea. La serie que teníamos era n al cuadrado por e elevado a la menos n. Veamos un ratito lo que decía el criterio de la integral. Acuérdense para utilizar ese criterio, ya sea el criterio de la comparación o el criterio de comparación en el límite, hay que tener en cuenta estas dos series, la serie P y la serie geométrica, ¿bien? La serie P tiene esta forma. En este caso, la serie armónica es un caso especial, ¿bien? De la serie P. Cuando P es igual a 1. Entonces, en este caso, es divergente, ¿bien? Como tenemos acá. Ahora,
Y la serie geométrica tenía esta forma, ¿bien? Donde era convergente si el módulo de R estaba entre 0 y 1 y era divergente si el módulo de R era mayor o igual a 1. Entonces el criterio de la integral nos dice que si nosotros tenemos una función que es positiva, continua y decreciente para todo x mayor o igual a 1 y a sub n es igual a fn, entonces tenemos que la serie y la integral ambas convergen o ambas divergen. Entonces en este caso nosotros trabajamos con la integral, ¿bien? La integral impropia en este caso. Entonces nosotros teníamos esta serie, entonces como nos dice que a sub n es igual a fn, la función ¿quién va a ser? La función f va a ser x cuadrado por e elevado a la menos x. Bueno, esto yo lo voy a explicar enseguida porque tomo eso, ese intervalo. Entonces es positiva. ¿Por qué es positiva? Porque tanto x cuadrado es un número positivo para cualquier x. Y e elevado a la menos x también es positivo. Pues, bueno, x, bueno, en este caso x es mayor o igual a 3. Entonces, si ambos son positivos, su producto también va a ser positivo. Entonces, por eso es una función positiva. Bien. Luego tenemos que probar que es decreciente. Entonces, veamos quién es su derivada. La primera derivada va a ser este cociente. Y ese cociente es menor a 0. Bien, para los x mayores o iguales a 3. Fíjense que cuando es igual a 1, entonces generalmente se empezaba desde el 1, ¿bien? Entonces cuando es 1, fíjense que lo que pasa es que nos queda 2 menos 1. Entonces nos queda 2 menos 1 y eso es igual a 1. Y esto es, nos queda un número positivo acá, ¿bien? Entonces nos queda e elevado a la menos 1. Entonces 1 sobre e por 1 nos queda ahí. Pero ese es un número positivo, así que no lo cumple. Ahora cuando x es igual a 2, nos queda 2 por 2 es 4, menos 2 al cuadrado es 4. Entonces 4 menos 4 es 0. Entonces nos queda que 0 es menor a 0, y eso tampoco no es cierto. Entonces a partir de 3, ahí sí lo cumple porque tenemos acá 3, 2 por 3 es 6, menos 9 es menos 3. Entonces menos 3 por este número que es siempre positivo, nos da un número negativo. Entonces ahí sí tenemos que es menor a 0. ¿Bien? Entonces más que nada nos tenemos que fijar en esta parte, ¿bien? Porque esto siempre va a ser un número positivo, ¿bien? Entonces acá, esto cuando va a ser menor a 0, a partir de el x mayor o igual a 3. Ahí siempre va a cumplir que lo que está dentro del paréntesis, esa expresión va a ser negativa, ¿bien? A partir del 3. Es por eso que en los puntos anteriores se toma para los x mayores o iguales a 3, es decir, el intervalo 3 a infinito. Lo mismo acá, los x mayores a 3. Entonces en este caso esta función se lo toma a partir del 3, ¿bien? Porque el 3, a partir del 3 recién cumple que va a ser decreciente, ¿bien? Y porque es continua, el dominio de esta función son todos los reales, es decir, de menos infinito a infinito. Y la función es continua en todo su dominio.
por lo tanto va a ser continua en el intervalo 3 infinito. Bien. Esa es la forma más fácil de probar que es continua una función. Nosotros sabemos que una función es continua en todo su dominio, y por lo tanto va a ser continua en un subintervalo, bien, en este caso. Este es mucho más fácil todavía porque es todos los reales, es su dominio. ¿Bien? Entonces ahora resolvemos esta integral impropia. La integral impropia va a ser desde 3 a infinito, ¿bien? Porque se cumple que es decreciente a partir de 3. Entonces de 3 a infinito de x cuadrado elevado a la menos x diferencial de x. Entonces tomamos el límite cuando t tiende a infinito de 3 a t de x cuadrado elevado a la menos x diferencial de x. Tenemos que resolver esa integral impropia. Disculpan un ratito. Entonces, para resolver esta integral impropia, lo que vamos a hacer es resolver, va a ser ver cuál va a ser su primitiva, ¿bien? Es decir, resolver la integral indefinida, como un cálculo auxiliar aparte, ¿bien? Entonces, esta es la integral indefinida, la integral de x cuadrado por e elevado a la menos x diferencial de x. Bien, acá fíjense que tenemos un producto de una algebraica por una exponencial. Entonces, se hace una integración por partes, donde u va a ser la algebraica y d de b va a ser la exponencial. Entonces la derivada es 2x diferencial de x. Si integramos para ver cuál va a ser b, la integral de diferencial de b es b y la integral de e elevado a la menos x es e menos e elevado a la menos x. Bueno, esta es sencilla porque se la hace por una sustitución. Por ahí yo me salté ese paso, así que pero la pueden hacer fácilmente, ¿bien? Ahora, ahora entonces la resolvemos. Es u, la regla de integración por parte nos dice que es u por b menos la integral de b por diferencial de u. Es lo que tenemos. Entonces, acomodando un poco las reglas de los signos y sacando las constantes, tenemos que es más por menos es menos x cuadrado e elevado a la menos x. Menos por menos es más, y sacamos el 2, la constante 2 por la integral de e elevado a la menos x por x diferencial de x. Y esta integral la resolvemos por aparte, porque no es una integral inmediata, aplicando nuevamente integración por parte, ¿bien? Donde u va a ser la algebraica x y diferencial de b va a ser exponencial, e elevado a la menos x diferencial de x. La derivada va a ser diferencial de x y b, si integramos, va a ser igual a menos e elevado a la menos x. Entonces, u por b, x por menos e elevado a la menos x, menos la integral de
b por diferencial de u, menos e elevado a la menos x diferencial de x. Nos acomodamos un poco los signos, entonces más por menos es menos x por e elevado a la menos x, menos por menos es más la integral de e elevado a la menos x diferencial de x. Esta integral ya la teníamos, era igual a ¿quién? A menos e elevado a la menos x. Entonces es menos x e elevado a la menos x menos e elevado a la menos x, a la constante. Entonces reemplazamos esto lo reemplazamos por esta integral. Entonces es 2 por menos x e elevado a la menos x menos e elevado a la menos x. Entonces distribuimos y vamos a tener que es igual a menos x cuadrado e elevado a la menos x menos 2x e elevado a la menos x menos 2 e elevado a la x. Así que todo esto va a ser la primitiva. Toda esta va a ser la primitiva o la antiderivada, la sustituimos. Entonces va a ser el límite cuando t tiene infinito de la primitiva evaluada entre t y 3. Entonces es el límite cuando t tiende a infinito de la primitiva evaluada en t menos la primitiva evaluada en 3. Entonces en este caso aplicamos las propiedades del límite. Saben que el límite de la suma o resta es la resta o suma de los límites, ¿bien? Y por otra parte también aplicamos de la constante, de sacar la constante afuera del límite, ¿bien? Cuando tenemos la constante por una función. Entonces en este caso sacamos la constante menos, queda menos el límite cuando t tiende a infinito de t cuadrado sobre e elevado a la t. En este caso acuérdense que e elevado a la menos t es igual a 1 sobre e elevado a la t, ¿bien? Entonces menos 2 por el límite, sacamos la constante menos 2, por el límite de t sobre e elevado a t. Sacamos la constante menos 2 por el límite de 1 sobre e a la t. Menos el límite de todo esto. Bien. Aplicamos el L'Hopital, que fíjense que cuando t tiende a infinito nos queda infinito, a la infinito es infinito también. Entonces infinito sobre infinito, ¿no? Infinito sobre infinito, y en este caso nos va a quedar 1 sobre infinito y eso tiende a 0. Entonces nos queda menos 2 por 0. Aplicamos L'Hopital, la derivada de t cuadrado es 2t, la derivada de e a la t es a la t, la derivada de t es 1 y la derivada de e a la t es e a la t. Entonces acá tenemos el límite de todo esto, es una constante, es igual a esa constante. Bien, dejamos ahí. Aplicamos nuevamente el L'Hopital, que seguimos teniendo acá en el primer término infinito sobre infinito. La derivada del numerador es 2 y la derivada del denominador es e a la t. Entonces tenemos 2 por el límite de 1 sobre infinito, eso tiende a 0, esto nos da igual a 0, y esto cuando t tiende a infinito nos da 2 sobre infinito y eso tiende a 0 también. Así que todo esto nos da 0. 0, acá este signo está delante de todo el paréntesis, entonces va a ser menos por menos es más, 3 al cuadrado es 9, e elevado a la menos 3, menos por menos es más, 2 por 3 es 6, e elevado a la menos 3, menos por menos es más, 2 e elevado a la menos 3. Entonces es 0 más todo eso, es aproximadamente 0,84. Entonces cuando nosotros llegamos que resolvíamos una integral impropia, llegábamos que era un número real,
es decir, que existía el límite, teníamos que esa integral impropia era convergente, ¿bien? Eso recordando un poco lo que se hizo en el práctico 3. Entonces, esa integral impropia converge, y por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que la serie también va a converger, es convergente, ¿bien? La serie también va a ser convergente. En este caso, lo único que hay que tener en cuenta es que es a partir de 3, ¿bien? Es decir, tenemos la serie desde n igual a 3 a infinito, ¿bien? Esa va a ser la serie que va a converger. Eso es lo único que hay que arreglar en este caso. Bien, tomar a partir del n igual a 3. Entonces, esta es la complicación que tenía era en la integral impropia, que había que aplicar dos veces la integración por partes. Bien. Y ahora en el C4, tenemos que aplicar el criterio de la razón, también conocido como el criterio de D'Alembert, creo. O sea, se lo conoce como criterio de la razón o criterio de D'Alembert. Entonces, este criterio nos decía que este criterio nos decía que si nosotros teníamos una serie de términos positivos y supongamos que tomamos el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 sobre a sub n y nos da igual a un p, es decir, nos da igual a un número, entonces la serie va a ser convergente si p es menor a 1. Y la serie va a ser divergente si p es mayor a 1 o p es infinito. El criterio no concluye nada si nos da que es igual a 1. ¿Bien? Si ese límite nos da igual a 1, entonces el criterio no concluye nada. ¿Bien? Entonces es convergente si es menor a 1 y es divergente si es mayor a 1. Entonces en este caso a sub n va a ser esta expresión, es decir, n menos 1 factorial sobre n más 1 al cuadrado. Y esto va a ser su siguiente, ¿bien? Entonces acuérdense que es tomar, acá yo directamente escribía que es igual, pero y se lo voy a poner. Entonces, n ahora va a ser n más 1. Entonces vamos a tener n más 1 menos 1. Real. Abajo vamos a tener n más 1 más 1. N más 1 más 1 al cuadrado. Entonces aquí fíjense que se van a cancelar 1 con menos 1 y nos va a quedar n factorial en el numerador. Y en el denominador tenemos n más 1 más 1. 1 más 1 es 2. Entonces nos queda n más 2 al cuadrado. Y esta es la expresión que va a tener a sub n más 1. Bien. Entonces, el criterio nos dice que tomamos el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 sobre a sub n. ¿Bien? Entonces, n factorial sobre n más 2 al cuadrado sobre n menos 1 factorial sobre n más 1 al cuadrado. En este cociente hacemos el producto, el numerador va a ir el producto de los extremos, es decir, n factorial por n más 1 al cuadrado. Y en el denominador va a ir el producto de los medios, que es n más 2 al cuadrado, n más 2 al cuadrado con
n menos 1 factorial. Entonces, acá lo que necesitaría es que me aparezca este. Entonces, acuérdense que n factorial, su definición es 1 por 2 puntos suspensivos a n, ¿bien? Pero ¿qué está antes de n? Está n menos 1. Entonces, n factorial se lo podría escribir como n menos 1 factorial por n, ¿bien? O esto, ¿bien? N por n menos 1 factorial. Esa sería una forma de escribir n factorial. Y conseguiríamos que se cancelen estos dos, ¿bien? N menos 1 factorial con n menos 1 factorial del numerador. Cancelan esos dos y nos queda que n más 1 al cuadrado por n sobre n más 2 al cuadrado. Resolvemos los cuadrados. El binomio al cuadrado es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, lo que le da 2n, más el cuadrado del último, que es 1. Todo eso por n. El denominador es n al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, que es 4n, más el cuadrado del último, que es 4. Distribuimos el n y nos va a quedar n cubo más 2n cuadrado más n. Y el límite cuando n tiende a infinito, veamos a que es igual. Este cálculo, como les dije hace rato, se lo hace por aparte. Porque acá el n es un número entero. Entonces nosotros los límites los resolvíamos cuando x pertenecían a los reales, ¿bien? Entonces el límite cuando x tiende a infinito, de x cubo más 2x cuadrado más x sobre x cuadrado más 4x más 4. Sacamos factor común x cubo del numerador y del denominador. Lo cancelamos. Cancelan estos dos. Entonces, nos queda el límite cuando de 1 más 2x más 1 sobre x cuadrado sobre 1 sobre x más 4x cuadrado más 4 sobre x cubo. Entonces, cuando x tiende a infinito, fíjense que 2 sobre infinito, esto tiende a 0. Esto también tiende a 0, esto también tiende a 0, tiende a 0, tiende a 0. Entonces, en el numerador nos queda 1 más 0, que es 1. Y abajo todo era 0. Entonces nos queda 1 sobre 0 y eso tiende a infinito. Entonces esto tiende a infinito, esto también es igual a infinito, ¿bien? Entonces el criterio nos decía que si nosotros llegamos que era igual a infinito, eso significaba que esta serie era divergente, ¿bien? Eso es lo que nos decía el criterio de la razón. Era divergente si p era mayor a 0 o p era infinito, ¿bien? Era divergente. Entonces llegamos a que es divergente. Entonces veamos un ratito la 4i. Era el criterio de la raíz, bien. También conocido como el criterio de Cauchy. Este criterio nos dice que nosotros tomamos la raíz enésima, bien, de ese término. Entonces, y nos da igual a p. Y esto es, la convergencia de divergencia es la misma del criterio de la razón. Así que es difícil que se la olviden, bien. Entonces nos dice que si nos da igual a un p y ese p es menor a 1, es convergente. Si es mayor a 1 o p es infinito, diverge. Si p es igual a 1, no concluye nada el criterio.
Entonces, este criterio se lo aplica cuando hay expresiones que están elevadas a la n, ¿bien? Aparece el n sí o sí, ahí como exponentes, ¿bien? Entonces, cuando pase eso, se aplica este criterio, ¿bien? El criterio de la raíz. Entonces, esta era la última que teníamos, la última serie, por n sobre n más 1, todo elevado a la 2. Entonces, 2n lo podemos escribir como un producto. 2 por n, ¿bien? Entonces, y el producto era potencia de potencia. Cuando teníamos potencia de potencia, se multiplicaban los exponentes, ¿bien? Entonces lo escribimos de esa forma, 3 a la n sobre n más 1, todo elevado a la 2, todo eso elevado a la n. Y ahí se va a cancelar la raíz con la potencia. Se cancelan estos dos. Entonces nos queda el límite cuando n tiende a infinito de 3n sobre n más 1, todo elevado al cuadrado. Ese límite lo resolvemos por aparte, tomando x perteneciente a los reales. Entonces el límite cuando x tiende a infinito de 3x sobre x más 1, todo elevado al cuadrado. Esta es una propiedad del límite. Si nosotros teníamos el límite de una potencia, es la potencia del límite. Lo tenemos acá. Entonces tenemos el límite cuando n tiende a infinito de 3x sobre x más 1, todo elevado al cuadrado. Entonces fíjense que cuando x tiende a infinito, nos queda infinito sobre infinito. En una indeterminación, así que aplicamos el L'Hopital. L'Hopital nos dice que derivamos numerador, la derivada es 3 y la derivada del denominador es 1. Dividido en 1 es 3. Entonces nos queda el límite de 3 cuando x tiende a infinito, todo elevado al cuadrado. El límite de una constante es igual a esa constante, que en este caso es 3, y nos queda 3 al cuadrado, y eso es 9. Entonces, este es el mismo resultado que va a tener aquí, es 9. 9 es mayor a 1, y eso es el criterio que nos dice que esta serie es divergente. Bien. Esos son los criterios que teníamos ahí. No sé si le salió el ejercicio 4, donde tiene que aplicar el criterio de la serie alternada. Si le salieron, quedaban uno, creo que quedaba, o dos, no me acuerdo. Pero se entendió lo que hizo en el ejercicio 3, es decir, la aplicación de los criterios. Sí se entendió. Ah, bien. Le salió el otro, ¿cómo se llama? No sé, no me acuerdo si le quedaba dos incisos o uno, el criterio de la serie alternada. Más o menos me compliqué. La complicación que tiene ese criterio es que cuando no se cumple alguna de las dos eh, condiciones, bien. Entonces, este criterio nos dice que nosotros tenemos, es fácil reconocer una serie alternada cuando aparece este menos 1, ¿bien? Este menos 1 elevado a la n o el menos 1 elevado a la n más 1, ¿bien? Eso nos dice que en este caso este exponente nos va a determinar si empieza en negativo o empieza en positivo, ¿bien? En este caso empieza en el negativo, es decir, empieza en menos a sub 1, después más a sub 2, menos a sub 3. Y en este caso empieza en positivo, es decir, más a sub 1, menos a sub 2, más a sub 3, y así. Hay esa alternancia de signos, ¿bien? Por eso se le dice serie alternada o alternantes, ¿bien? Porque se alternan los signos, ¿bien?
de negativo, positivo, bien, y hay esa alternación de signo. Entonces, cuando se nos presente cualquiera de estas dos series, son series alternadas, nosotros vamos a saber que es convergente si se cumplen estas dos condiciones. Las dos se tienen que cumplir, bien. Si se cumplen estas dos condiciones, entonces nosotros decimos que esa serie alternada es convergente, bien. Si no cumple alguno de ellos, no dice nada el criterio, bien, no se lo puede aplicar directamente. Entonces, sí o sí se tiene que cumplir estas dos condiciones para que una serie alternada sea convergente. Entonces, vamos con el 3i. El 3i era esta serie alternada, era menos 1 elevado a la n más 1 por n por e elevado a la menos n. Entonces aplicamos el criterio de la serie alternada. Acuérdense que es importante que lo pongan, ¿no, chicos? El criterio que van a utilizar, ¿bien? Porque como dijo el profe, se le va a quitar puntos si no ponen el criterio que se aplica. Entonces, pongo ahí la aclaración, aplico el criterio de la serie alternada. Entonces, esta era la serie. A sub n, entonces va a ser ¿quién? Va a ser esta expresión. N por e elevado a la menos n, ¿bien? Ese va a ser a sub n. Es fácil de identificarlo porque es aquello que está acompañado al menos 1 elevado a algo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso tenemos menos 1 elevado a la n más 1. Y a sub n va a ser esta expresión. N por e elevado a la menos n. N por e elevado a la menos n. Y e elevado a la menos n se lo puedo escribir como 1 sobre e a la n, ¿bien? Entonces nos quedaría escrito como n sobre e elevado a la n. Entonces la primera condición nos dice que si tomamos el límite de a sub n, es decir, el límite cuando n tiende a infinito de n por e elevado a la menos n, que es lo mismo que escribir el límite cuando n tiende a infinito de n sobre e a la n, nos tiene que dar que es igual a 0. ¿bien? Entonces, eso lo hice como un cálculo auxiliar aparte, porque acuérdense que el n pertenece a los enteros. ¿bien? Y los límites se resuelven para los reales. Entonces, por eso lo hacemos como un cálculo auxiliar aparte. Entonces, x pertenece a los reales, el límite cuando x tiende a infinito de x sobre e elevado a la x tiende a infinito, x es infinito y e elevado a la infinito es infinito. Es decir que tenemos una determinación infinito sobre infinito. Aplicamos L'Hopital, derivamos numerador es 1, la derivada de e a la x es la misma, es e a la x. X tiende a infinito, entonces nos queda 1 sobre infinito, y eso tiende a 0. Entonces efectivamente nos da que es igual a 0, así que la primera condición se cumple. Ahora vamos con la segunda condición. La segunda condición nos dice que a sub n más 1 es menor o igual a sub n. Para todo n es mayor o igual a un determinado entero, ¿bien? Esa condición siempre la pongo yo al último, para que a partir de qué entero se cumpla, ¿bien? Entonces resolvemos la desigualdad. A sub n más 1, ya saben que es reemplazar el n por el n más 1. Entonces nos queda n más 1 sobre e elevado a la n más 1. Ese es a sub n más 1. Y a sub n era la expresión que teníamos acá. N sobre e a la n. Entonces este que estaba dividiendo pasa multiplicando. Entonces tenemos n más 1 por e a la n. Menor o igual, este que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces va a ser n por e elevado a la n más 1. En este caso aplicamos la propiedad de la potencia. Entonces tenemos e elevado a la n más 1 es igual a e a la n por e. Y aplicamos producto de potencia de igual base, se suma el exponente.
Entonces, ahora ya la n que está multiplicando lo pasamos dividiendo y ahí se van a cancelar e a la n con e a la n. Entonces nos queda que es n más 1 menor o igual a n por e. El n lo pasa al otro miembro, positivo pasa al negativo, saco factor común a n y nos queda n por e menos 1. Y ahora aquí tenemos que comprobar a partir de qué n se cumple bien esta desigualdad. Entonces e es 2,71, generalmente se lo corta ahí como 2,71. Entonces 2,71 menos 1 nos da 1,71. 1,71 por 1 es 1,71. Entonces 1 efectivamente es menor a 1,71. Ahora cuando n es igual a 2, tenemos 1,71 por 2 es, nos sigue dando un número grande, ¿no es cierto? Que es mayor a 1. Entonces se cumple a partir del 1, es decir, para todo n mayor o igual a 1, se cumple esta desigualdad. Bien. Se verifica esa desigualdad. Generalmente siempre cuando falla una desigualdad, siempre en los primeros números, ¿bien? En el 1, en el 2 o en el 3. Bien. Entonces, ahora como se cumple 1 y 2, por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que la serie, esta serie alternada es convergente, ¿bien? A ver, entonces, por lo tanto, estos tres puntitos, acuérdense que es por lo tanto, ¿cómo se verifica 1 y 2? Tenemos entonces que la serie alternada es convergente, ¿bien? Vamos a marcar la serie. Entonces, como se verifica 1 y 2, tenemos que la serie alternada es convergente. Ahora veamos qué pasa en el caso de que no se cumpla, ¿bien? Entonces, esta es la otra, esta otra serie alternada, menos 1 elevado a la n, e elevado a la 2 sobre n. Entonces, aplico el criterio de la serie alternada, la serie era esta, a sub n va a ser entonces, en este caso, e elevado a la 2n. Entonces, veo la primera condición, tomamos el límite cuando n tiende a infinito de e elevado a la 2 sobre n. Fíjense que cuando n tiende a infinito nos queda 2 sobre infinito, eso tiende a 0. Entonces nos queda e a la 0. E a la 0 es igual a 1. Y 1 es distinto de 0. Entonces tenemos que no se cumple la primera condición. Por lo tanto, el criterio de la serie alternada no concluye nada. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso de que no se cumpla? Entonces, generalmente este es el que no se cumple, ¿bien? La primera condición. Esa es la que no se cumple de entrada. Entonces, como no se cumple la primera condición, el criterio de la serie alternada no concluye nada. Entonces ahí tenemos que recurrir a aplicar el criterio de la divergencia. ¿Bien? Aplico el criterio de la divergencia. Eso está en la primera parte de la teoría, ese criterio. Entonces, ese criterio viene de este teorema, ¿bien? El teorema nos dice que el límite del término enésimo de una serie es convergente. Entonces, nosotros si tenemos que una serie es convergente, es decir, sabemos que una serie es convergente, entonces eso quiere decir que el límite de a sub n cuando n tiende a infinito es igual a 0, ¿bien? Bien, este teorema no nos sirve a nosotros, porque nosotros justamente queremos probar que una serie es convergente o divergente. Pero el que nos sirve a nosotros que surge a partir de este teorema es saber cuándo va a ser divergente.
Entonces, utilizamos la contrarrecíproca de esta implicación, ¿bien? Entonces, la contrarrecíproca, acuérdense que es, en este caso, este le va a ser el antecedente y este va a ser el consecuente. La contrarrecíproca va a ser la negación del consecuente, implica la negación del antecedente. Es decir, si el límite de a sub n cuando n tiende a infinito es distinto de 0, nosotros vamos a tener que esa serie es divergente. Este es el teorema que tenemos acá, ¿bien? Se lo conoce como el criterio del término enésimo de la divergencia, o también conocido como criterio de la divergencia. Esos dos nombres tiene en ese caso. Bien, ese criterio de divergencia entonces nos dice que si nosotros tenemos que el límite de a sub n cuando n tiende a infinito es distinto de 0, entonces esa serie va a ser divergente. Eso es lo que nos dice este criterio. Entonces, aplicamos el criterio de la divergencia. En este caso, la serie, acuérdense que es todo esto, ¿no? Es menos 1 elevado a la n por e elevado a la 2n. Esa es la serie, ¿bien? Porque estamos en una serie alternada. Entonces tomamos el límite cuando n tiende a infinito de menos 1 a la n por e elevado a la 2 sobre n. Ahí se nos va a presentar dos casos. Cuando el límite tiende a infinito y tomamos los n impares. Cuando n es impar, fíjense que está elevado a la n, entonces menos 1 a la 1 es menos 1 a la 3 es menos 1 a la 5 es menos. Entonces, fíjense que cada vez que tomen esos exponentes impares, va a ser negativo. Es decir, vamos a tener menos e elevado a la 2n. Bien, y ese límite nos da igual a ¿quién? Saben que 2 elevado a la n sobre n, si n tiende a infinito, nos queda 2 a la infinito, y eso tiende a 0, entonces nos queda 2 a la 0, y eso es, perdón, e a la 0, y eso es 1, entonces nos queda menos 1. Ahora, en el caso de que n sea par, este menos 1 elevado a un exponente par va a ser positivo, es decir, nos va a quedar 1 por e elevado a la 2n. Entonces nos queda e elevado a la 2n. N tiende a infinito y nos va a quedar 2 sobre infinito, esto tiende a 0, y e a la 0 es 1. Entonces, si ustedes se acuerdan de análisis 1, si nos daba dos límites distintos, esto es parecido con lo que pasaba con los límites iterados, ¿no es cierto? Izquierda y la derecha. Entonces, este es el mismo concepto. Nada más que nosotros, como estamos hablando de números enteros, vemos qué pasa con los pares y los impares, ¿bien? En este caso, fíjense que nos dio dos límites distintos. Entonces, ¿qué podemos decir? Como los límites son distintos, tenemos que el límite de la serie no existe, ¿bien? Los límites son distintos, entonces podemos decir que el límite de esa serie no existe. ¿Bien? Entonces, como no existe, me falta poner, eso significa que es distinto de 0. De 0. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que la serie va a ser divergente, ¿bien? Esa serie alternada va a ser divergente. Entonces, ese es el caso que, eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando se nos presenta una serie alternada que no cumple con alguna de las dos condiciones del criterio de la serie alternada. Bien, sí o sí, entonces acuérdense que tiene que cumplir las dos condiciones para decir que una serie es convergente. En este caso no cumplió la primera condición, entonces el criterio no concluye nada, el criterio de la serie alternada, y aplicamos el criterio de la divergencia. Es decir, tomar el límite cuando no tiende infinito de toda la serie, ¿bien? Entonces acuérdense que de la sub n, que en este caso va a ser todo esto, ¿bien? Con el menos 1.
Entonces ahí nos da dos límites distintos. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el límite del término general no existe. Es distinto a cero, por lo tanto, es divergente la serie alternada. Bueno, entonces se entendió bien en el caso de que es convergente o es divergente en una serie alternada. Chicos, ¿se entendió bien o no? Ok. Entonces, si no tienen duda de los otros ejercicios anteriores, eh, terminamos acá, ¿bien? Entonces, la próxima clase vamos a ver. Y voy a ver si puedo poner otro horario, porque ya se vendría el segundo parcial, ¿bien? Sí, para hacer las consultas de los otros prácticos también. Bien, chicos, entonces nos veríamos el miércoles y lo que tienen conmigo el viernes, ¿bien? Entonces, en esta semana se llegaría hasta el práctico hasta el ejercicio, perdón, número 6, que son, nos queda ver el tema de la serie absoluta, después la serie de potencia, para determinar el radio de convergencia, y por último el ejercicio serie, que son las series de Maclaurin y las series de Taylor, ¿bien? Y el ejercicio terciario son aplicaciones de las series, ¿bien? La serie de Maclaurin y la serie de Taylor. Esta parte es bastante densa, la de la serie de potencia. Así se la vamos a ver la clase que viene. Eso vamos a estar viendo entonces este viernes. Entonces, chicos, nos vemos el otro viernes.